Estimados amigos, estamos ante una nueva edición de su programa Plataforma Democrática, donde se analizará los acontecimientos más relevantes de la última semana. Recordamos a todos ustedes que este es un programa que se transmite por el canal BHTV de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal Abeja. Soy Ángel Delgado y estoy con Víctor Andrés García Belaunde y Juan Cheput para llevar a cabo este cometido. Empezamos diciendo que recientemente hemos asistido a la juramentación del ya segundo gabinete del precoz gobierno de la señora Boluarte, ¿no? Bueno, digamos, en una semana ya tiene 2 gabinetes, pero claro, lo cual revela que el anterior, con Pedro Angulo, fue un desacierto absoluto, ¿no? Quien conociera el personaje y quien lo ha visto en sus intervenciones ante el Congreso y ante la prensa, era obvio que estaba muy, pero muy lejos de dar la talla para tremenda responsabilidad. No sé por qué no lo pusieron a Otárola del comienzo, que a todas luces era la persona que objetivamente por encima de ese grupo de ministros estaba muy por encima. Bueno, se vuelve un poco a la normalidad. Ha entrado un personaje extraño, medio sinuoso en la cartera de defensa. Me refiero al general Chávez Tuesta, que fue prohijado durante la época de Nieto, lo llevaron al INDECI, a pesar que no tenía el requisito legal para hacerlo, porque él estaba todavía era oficial en servicio, luego fue ministro de Defensa, justamente con Vizcarra, luego lo fue con Sagasti, y llegó a ser viceministro, miren ustedes qué gracioso, de Transporte con Castillo, y ahora vuelve con Boluarte a ser ministro de Defensa, ¿no? Una persona muy ligada, muy vinculada a Lagarto Vizcarra y a esa gente, entonces no da confianza. En fin, podemos seguir analizando, pero creo que eso es materia de la conversación que vamos a tener ahora. ¿Qué les parece a ustedes el momento político en que nos encontramos? ¿Hemos llegado a un grado de estabilidad o no? Y sobre todo, ¿qué le espera al nuevo gabinete encabezado por Otálora en el inicio de la segunda quincena del flamante gobierno de la presidenta Dina Boluarte? Empezamos por ti, mi estimado Vitocho. Adelante. Bueno, ante todo, muchas gracias y un saludo muy cordial para ti y por supuesto para Juan, que nos escucha. En realidad, yo creo que la Boluarte empezó dando muchos tumbos, empezó con muchas incertidumbres, con muchos errores, muchas actitudes raras, extrañas e inciertas. Y yo creo que habiendo pasado los días se ha un poco consolidado, ha encontrado su camino. Fue un error efectivamente haber nombrado al señor Angulo, que no tenía nada que hacer allí, ni siquiera la UNS lo ayudaba en un momento difícil y crítico como el actual para poder trasladar una autoridad, ¿no? Y el gabinete, en realidad, este gabinete es mejor que los últimos 5 o 6 que hemos tenido. No será perfecto. Hay una señora que ha bailado ahí, que ha sido pareja de baile de Ricardo Swing, que me llama la atención, pero el ministro de Defensa es raro y extraño. Además, haber estado cerca de Lagarto, la primera pregunta que uno se hace es, ¿eso no corrupto? Eso no corrupto, porque claro, hay mucha gente que ha estado medianamente cerca a Lagarto. Yo supongo que no todos serán corruptos, evidentemente, pero el que ha estado muy cerca y tanto tiempo al lado de él sin decir nada, pues aparentemente aceptaba la corrupción de Lagarto, ¿no? Y de repente hasta la compartía. Entonces, ese solo hecho me llama la atención, sobre todo el Ministerio de Transportes, donde el señor ha estado allí, porque el Ministerio de Transportes es un ministerio donde hay mucha trafa, se ha demostrado. Además, lo dice Transparencia, hace muchos años lo dijo. Hay 2 sectores donde hay mucha corrupción en el mundo y básicamente en América Latina: comunicaciones y transportes. O sea, y son un ministerio que están juntos en el Perú. Entonces, ahí está la plata, y la plata grande y sucia. Entonces, yo creo que evidentemente llama la atención que ese señor esté ahí. Pero en líneas generales me parece que como dicen en mi pueblo, reculado la señora Boluarte, ha recogido las críticas rápidamente que se suscitaron y ha logrado encarrilar un poco
el carro del Estado. Ahora, es una mujer que no es pues mayormente brillante ni tiene fama de ser pues talentosa, ni muy expeditiva, ni con mucha experiencia, ni con mucha capacidad de gestión. En ese sentido no se le conoce nada. Pero no es tan básica, no es básica, ni tan básica, no es básica como lo es o lo era el señor Castillo, que hasta ahora no sabemos quién le hizo el discurso. Sí, Hasta ahora no sabemos quién le hizo el discurso. Alguien se lo hizo, pero nadie, él no dice quién se lo hizo y la gente alrededor tampoco quiere saber quién se lo hizo. Entonces yo creo que hemos avanzado un poco. Ahora, lo que necesita el Perú no es que me guste el gobierno actual, a pesar de que ha mejorado, por supuesto que sí, pero lo que necesita el Perú es una estabilidad. Y la estabilidad la da un gobierno hasta el final, hasta el 28 de julio del año 24, que parecería que van a hacer la entrega de mando en ese momento. Y hay que recordar que además las elecciones tendrán que venir ya empezar al proceso electoral, a los candidatos, a trabajar a los partidos, en organizarse a partir de julio o agosto del próximo año. O sea, termina el 28 de julio y ya empieza la carrera electoral. De tal manera que el gobierno que está ahí ya gobierna poco, sobre todo cuando es un gobierno de transición. Lo que tiene que hacer la señora Boluarte es un poco aprender lo que hizo Paniagua, dedicarse a 2 o 3 puntos: combate a la corrupción, un proceso limpio y transparente y democrático con oportunidades para todos, y hacer los ajustes o correcciones que haya que hacer, sobre todo en los exabruptos que puede haber cometido el señor Castillo, los más obvios, ¿no? Por ejemplo, un tema de Aeroperú, que es gravísimo. Y sobre el tema de las relaciones internacionales, me parece que esa señora Germasi, a quien no conozco y se le ve muy frágil y muy débil, ha actuado con fortaleza y con entereza, porque haber recogido al embajador, haberle pedido al embajador de México que se vaya, con el 72 horas de plazo para que se vaya, ya se fue, y declararlo por ser no grata. Yo no recuerdo que a un embajador mexicano se le haya declarado en el Perú en los últimos 100 años persona no grata. No recuerdo. Es la primera vez que la Cancillería hace una cosa como esa. Y creo que ha actuado bien, creo que era lo adecuado, a pesar de que yo conozco a Monroy, además se le ha frustrado su matrimonio porque estaba en novia con una peruana, se iba a casar con una peruana en los próximos meses. Yo no sé qué cosa va a pasar ahora, si el rompimiento con el Perú es el rompimiento también con la novia y con el compromiso de casarse, eso no lo sé. Pero es un hombre muy simpático, muy agradable, pero evidentemente ha sido un jugador importante de su gobierno en el Perú. Muy importante, pero dañino para el Perú. Entonces el Perú ha hecho bien. Ahora, ¿cuál es la reacción de México? La reacción de México debió ser, como lo hubiera hecho cualquier otro país, con dignidad y con soberanía, romper relaciones con el Perú. Y no lo ha hecho. Y no lo va a hacer. Ya han dicho que no lo van a hacer. O sea, se están comiendo el sapo. ¿Por qué? ¿Por qué México se come el sapo? ¿Por qué México no reacciona tan fuerte contra el Perú como debió renunciar cualquier otro país? Si esto pasa con Cuba, Cuba nos rompe relaciones, o con Venezuela también. ¿Por qué México no? Por varios motivos, yo creo. En primer lugar, porque López Obrador no quiere aislarse de la comunidad internacional. Algo está, no mucho, pero algo está. Algunas observaciones han habido siempre por allí. Luego, hay que recordar que se distanció de Estados Unidos y después se acercó a Estados Unidos, los invitó y los agasajó y habló bien del imperio norteamericano. Y finalmente, México tiene muchos intereses en el Perú. Hay 2 o 3 cosas clarísimas que México tiene en el Perú. Unas inversiones fabulosas que el Perú no tiene en México. No sé si Gastón Acuro llegó a México, pero no recuerdo que haya ninguna inversión importante peruana en México. Sin embargo, en el Perú sí. En el Perú tienen el cobre, que es un porcentaje muy importante del PBI del Perú, y que le da mucha riqueza a México, y además es una mina importantísima para la producción de cobre en el mundo. Y eso es mexicano. Tiene después, claro, que también tiene un problema que depende mucho del Estado. O sea, los negocios que tienen dependen mucho del Estado, de la reacción del Estado peruano. No están fabricando pantalones ni camisas. Están extrayendo recursos naturales. Y el caso del gas, que hasta ahora nadie quiere decir qué ha pasado con el gas. El gas hay que recordar que se exportaba a México. No sé si hasta ahora se exporta a México.
Y luego México lo revendía, lo cual estaba mal. Lo revendía a precios exorbitantes, con la ganancia que tenían las empresas mexicanas intermediarias, entre ellas también Repsol española. Entonces, el gas sale muy barato del Perú y llega a México con unos intermediarios que ganan mucho dinero y llega al pueblo mexicano mucho más caro y luego lo exportan también al Asia o a Europa. Ahora que el gas es oro blanco, pues evidentemente estarán ellos interesados en seguir con ese negocio. Y el Perú debería revisar ese negocio también porque son recursos naturales no renovables. Entonces yo creo que la actitud de México ha sido de mucha cautela y pensando lo que dicen, algunos decían, algunos políticos europeos y americanos decían, ¿no? Que los países no tienen amigos, tienen intereses. Entonces está buscando sus intereses. O sea, hasta donde pudo, ayudó al amigo, pero no más, porque de por medio están los intereses que pueden ser afectados. Muy bien, Víctor Andrés, efectivamente, ahí hay un buen tema para discutir, en fin, estas relaciones internacionales donde tú has abocado el análisis da para más, porque podemos también extenderlo a otros países de la región que han adoptado una posición similar. Bueno, perdón, Eso, Ángel, perdón, el caso de Argentina puede ser una cosa también parecida, ¿no? Hay que sí, recordar no, que la selección argentina ha campeonado en el mundo, pero no la ha celebrado con su gobierno. No han querido celebrar con su gobierno. ¿Por qué? Cuando sí, es interesante. el gobierno de Fernández y de Cafiero querían agasajarlos en la Plaza de Mayo y en el Palacio y en la Casa Casa Rosada Rosada. y no los han dejado. Sí, Ellos no han querido. ¿Por qué? Por el miedo a la reacción contra ese gobierno. O sea, no es un sí. gobierno popular. Está Entonces, muy legitimado, sí, muy yo golpeado. creo, y además, y el caso de Argentina tiene la Plus Petro en el Perú, que es la dueña casi del gas del Perú también en gran porcentaje. Entonces tampoco allí hay intereses de rascar mucho la olla. Y finalmente, en el caso de Colombia, está Savia, el petróleo de Savia que está en el norte, los pozos que eran de la Belco originalmente, en Talara. Es Savia y Savia es una empresa colombiana con capitales de Corea del Sur. Entonces, con todos esos antecedentes, yo no sé cómo se han metido en estos problemas porque el Perú, ellos saben que el Perú Sí, va a reaccionar fuerte contra ellos. sí, Y por hasta eso que cierto se están punto debe callando. ser. Ok, Juan, sobre el mismo punto, tu opinión al respecto, mi estimado Juan, adelante. Bueno, yo considero un saludo a ambos previamente, tanto a Vitocho como a ti, Ángel. Mira, yo creo que a la presidenta se le está dando demasiadas concesiones. Para mí sigue siendo un Pedro Castillo 2.0. Es una persona que ha empezado con grandes déficits, sobre todo políticos. Ya tiene en menos de 3 semanas, ya ha tenido que cambiar a 5 miembros de su gabinete, lo cual demuestra que partió de un error Ahí está. del cual ella es la única responsable. ¿Y por qué la única responsable? Porque ella prometió un gabinete de ancha base No, y no es. terminó y no tiene nada de ancha base. Ahí hay una serie de concesiones a gente vinculada a Martín Vizcarra, a gente vinculada a la izquierda, a Sigrid Bazán. Es decir, no ha habido ningún cambio. Que nosotros tres conozcamos a Alberto Otárola desde hace muchos años, que ha sido miembro del Foro Democrático, es una cosa, pero de que él constituya en estos momentos la única cuota política, creo yo que marca lo que va a ser el derrotero de este gobierno que sigue pensando que hay paz cuando lo que hay es una burbuja, un interregno de fiestas de fin de año, que yo creo que va a salir con todo, la violencia y los reclamos, desde enero del próximo año. Y ahí eso va a desbordar a ese gabinete. Vitocho hablaba del Ministerio de Transportes. En el Ministerio de Transportes está la señorita Paola Lazarte. Ella es muy cercana a Martín Vizcarra. Ha sido activista de Martín Vizcarra. Ha sido miembro cercana del cogollo de Martín Vizcarra. Y está la señorita Rosa Gutiérrez en el Ministerio de Salud también, de la gestión de Vizcarra. Entonces, ¿cómo se puede explicar esa presencia de esas dos señoras en dos ministerios tan importantes? Y desde enero, yo creo que la oposición radical, la que está buscando asamblea constituyente, va a pisar el acelerador nuevamente y va a poner en graves aprietos a este gobierno, que no está liderando el proceso de adelanto de elecciones. Yo nunca he visto
a un jefe de Estado que deje en manos del Congreso que decida la fecha para que sea el proceso electoral. La señora presidenta ha tenido que ser ella la que diga: insto al Congreso a que las elecciones sean el 31 de diciembre, el segundo domingo de abril, pero ella, no dejar en manos del Congreso. Por otro lado, hay una falsa celebración. En los medios de comunicación ha salido ayer y anteayer que ya se votó para el adelanto de elecciones. No, señores, falta todavía la segunda votación. Claro. Y en esa segunda votación se puede obtener menos de 87 votos y va a quedar la alternativa del referéndum. No pasa nada, no pasa Así nada. es. Claro, Y el claro. referéndum puede ser sometido a una gran campaña en contra de parte de aquellos que no quieren adelanto de elecciones. Y la otra cosa es lo que está haciendo Williams. Williams ha estirado la legislatura hasta fines de enero, si yo pensaba que era hasta fines de febrero, pero ustedes me han señalado ahora que es hasta fines de enero, en lugar de acortarla y proceder de una vez a la segunda votación para que el Perú no quede sumergido en un drama ni en una ambigüedad. Entonces, yo sigo teniendo mis dudas respecto a Dina Boluarte. Y yo creo que ella, cuando está sentada con sus asesores, almorzando, desayunando, gozando de los beneficios que hay en Palacio de Gobierno en materia culinaria o logística, dirá: no nos preocupemos de la derecha, a ellos ya lo ganamos. Le hemos tirado un poco de maíz y ya están contentos, ¿no? Hay que preocuparnos de la izquierda que está exigiendo, porque así nos ven. Porque es muy fácil para nosotros creer que las cosas se han solucionado, que ella es una demócrata, una estadista, una persona que va a luchar contra la corrupción. ¿Dónde está Juan Silva? ¿En qué momento ella salió al frente de los mexicanos para decirle que no son perseguidos políticos ni la señora Paredes ni sus hijos, y que son más bien sujetos de persecución, pero judicial, penal, de la justicia? No ha salido en ningún momento a contestarle a López Obrador. No ha entrado en el clinch de la retórica. Mientras el señor López Obrador se desgañitaba diciendo que en el Perú hay persecución política contra los opositores, no ha habido nadie que le salga al frente, lo cual era necesario para evitar de que se forme opinión contraria al país en el consenso internacional. Entonces, yo veo, ahora, que se haya expulsado al embajador, me parece correcto, y en eso coincido también con Vitocho, me parece firme la actitud de la canciller Gervasi, pero yo creo que todavía está la mano ahí de Manuel Rodríguez Cuadros y de Harold Forsyth maniatando algunas posiciones de Perú, sobre todo en el caso del indulto. Y yo sí no soy tan optimista, ¿no? Yo sí creo que los problemas políticos van a venir con fuerza desde enero del próximo año. Acá lo que hay es un repliegue de la izquierda y no una derrota, no hay una capitulación. Y sigo pensando que el Congreso no quiere irse. El mantra de estos señores es: si no hay reformas, no hay adelanto de elecciones. Y eso es inaceptable. No son necesarias las reformas para el adelanto de elecciones, pero están que venden esa idea para que de esa manera justifiquen la posibilidad de que no haya elecciones en el 2024. Ajá. Mira, me parece muy interesante lo que señalas, Juan, en el sentido de que no hay que hacerse ilusiones. Y claro, hay una suerte de espejismo que hace que sectores democráticos tiendan a sobrevaluar lo que puede hacer Dina Boluarte. Por supuesto que el gobierno tan desastroso, de gabinetes impresentables, de Castillo, pues es difícil ya de superar en cosa negativa. Entonces, cualquier cosa que se le ponga un poquito mejor va a ser visto como un avance, sin duda alguna. Pero yo creo que es un espejismo porque no se ha cumplido efectivamente, yo quiero recargar, un gabinete de ancha base. No estamos ni de lejos ante un gobierno de unidad nacional. Es un gobierno fundamentalmente caviar que han tenido experiencias en los regímenes de Ollanta Humala, unos, sobre todo en la época de Vizcarra, Sagasti, y otra buena parte también son castillistas de segundo mando, pero castillistas al fin y al cabo. Entonces, esto no nos aproxima en absoluto a la idea de un gobierno de unidad nacional. Y por otro lado, el hecho que quede pendiente la aprobación definitiva del recorte de mandato y adelanto de elecciones abre un espacio para el cubileteo si es que en el Congreso, con algún pretexto, mañana podrían dejar de votar, de ratificar esta elección, en cuyo caso no quedaría. Y cosa que, por cierto, a muchos, en la izquierda y en la derecha, les daría mucha felicidad. E incluso yo quiero decir que en Palacio de Gobierno, a la señora Boluarte y mucha gente que la acompaña, también le daría felicidad. O sea, el tema de adelantar elecciones
es una cosa que se está tomando como bandera general, pero no creo yo que hay un ánimo a ultranza y convencido de llevarlo a cabo. Si no sale, estoy convencido que Dina Boluarte no va a llorar en su corazón, porque ella, recuerden ustedes que juramentó hasta el año 2026, esa es su ilusión, que las condiciones no le hayan permitido, eso es obvio más o menos. Ahora bien, yo quería preguntar lo siguiente. No solamente va a haber algunos conflictos en el lado de la izquierda radical, que por otro lado no hay que olvidar que ahí hay una bifurcación. Hay algunos sectores de la izquierda que quieren buscar un reencuentro. El hecho que países como por ejemplo Chile, ¿no? Y Argentina mismo hayan reconocido a Dina Boluarte, ¿no? Es también una expresión, porque Dina Boluarte también puede ser leída como una segunda fase del castillismo. Y entonces este tema de Castillo, finalmente el error que a su juicio cometió, si se lograra disipar, la Boluarte también estaría de acuerdo, lo dijo más en una conferencia, estrecharse nuevamente, darse un abrazo con López Obrador y compañía. O sea, esa es una pugna, sí, pero no es una pugna, digamos, antagónica. Ahí hay un acomodo de fuerzas, ¿no? Que podría perfectamente resolverse. En el otro campo, ahí sí hay algún tipo de ilusión si es que no se hacen algunas demandas. Yo quiero anunciarles a ustedes, y también quería conversar, es que el Tribunal Constitucional hace un par de días ha votado declarando infundada una demanda que planteaba la inconstitucionalidad de la ley de recuperación de la autonomía universitaria. El tema de SUNEDU que ustedes conocen perfectamente. Esto significa que esa ley ha quedado oleada y sacramentada. Esa es una ley que el gobierno de Castillo no la ha querido cumplir y vamos a ver si en los próximos días el gobierno de Boluarte Otárola está dispuesto a dar cumplimiento al imperio de la ley, o este es un país donde la administración pública se zurra y hace lo que le da la gana, porque hay un grupo de presión caviar en el Ministerio de Educación que no le da la gana de romper la mamadera con Interbank y con otros sectores plutocráticos y seguir manejando como un coto cerrado el tema de las universidades, especialmente las universidades privadas, en detrimento de las universidades públicas. Entonces, ahí va a haber un conflicto, ya, ahí vamos a ir probando y probablemente va a haber otros asuntos de esa naturaleza que van a ir marcando el ritmo. Sobre el particular, Víctor Andrés, te pregunto, ¿cómo va a enfrentar Boluarte estos nuevos retos? No solamente los retos de recuperación de la ofensiva violentista de los radicales, que ese es un tema que está pendiente y que efectivamente las fiestas ha logrado, como siempre sucede, apaciguar, sino fundamentalmente otras demandas como esta u otras más que sin duda van a generar algún tipo de tensión. ¿Cómo va a responder el gobierno de la señora Boluarte? Víctor Andrés. ¿Qué pasó? ¿Mm? Bueno, entonces, si no, Creo que se fue la... se ha perdido nuestro amigo. Si no, te paso la pregunta a ti, pues, ¿no? Mientras tanto, ¿te parece? La referente a la SUNEDU. Sí, sí, no, en general no, o sea, hay un tema, ella tiene una agenda con la izquierda con la cual quiere amistarse, ella está en esa lógica, dice yo, ¿por qué me hacen esto? Yo soy como ustedes igual, nos hemos abrazado en la campaña, ¿por qué? Yo no tengo la culpa, finalmente el Congreso lo vacó y yo estoy acá porque yo soy lo mismo. No Mira, le creen por su antecedente, pero a mí me pareció exactamente, positivo el sí, nombramiento de un tecnócrata como el ingeniero Becerra al frente del Ministerio de Educación. Él es una persona ¿lo que conoces? sí tengo la suerte de conocerlo desde el punto de vista profesional, no Ah, amical, y es una persona que siempre ha estado vinculado al mundo de las tecnologías de la información, a la modernización académica, y es una persona que al igual que muchos académicos, ¿ah? Yo no conozco académico serio que hable bien de la SUNED, que ya. quede claro. O sea, y enseño o he estado ligado a lugares como San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería, y cualquier profesor serio, contundente, académico, de trayectoria, hablaba pestes de la SUNEDU
porque se había convertido en un paraíso caviar y que le hacía la vida imposible a las universidades nacionales, o trabajaba según su cese. Así es. Entonces, ahí hay un mito construido alrededor de la SUNEDU, que se pierde la reforma universitaria. Yo estoy consciente, o sea, me parece bien que se persiga a las universidades folleto, a las universidades poco serias, pero de allí a convertir a la SUNEDU en una entidad que ha transformado la calidad en el Perú, no se ha transformado, y vemos lo que está pasando con la Universidad Católica, cada vez peor, Sí. ¿no? Y argollera que no se limita a la difusión universal de las ideas, sino que las ha sesgado por completo. Entonces, la SUNEDU no es una entidad que marque en estos momentos una posición absolutamente imparcial, así que me parece bien la actitud del Tribunal Constitucional. Y eso me permite a mí señalar lo siguiente, que se están viviendo nuevos tiempos. ¿Qué sería del Perú hoy si el Tribunal Constitucional estuviera en manos de gente como Eloy Espinosa Saldaña o Marianela de... O sea, sería un desastre el país, ¿no? Esos personajes nefastos, sobre todo el señor Espinosa Saldaña, que yo no entiendo cómo todavía lo siguen llamando a los medios de comunicación, porque ha sido un personaje realmente nefasto para la historia constitucional del Perú. Entonces, el hecho que el tribunal haya fallado en esa manera es porque no quiere convertirse en rival del Poder Judicial ni del Congreso de la República, sino simplemente determina si la ley es constitucional o no, que es la función suprema del tribunal. No chequea los contenidos como tal, sino los contenidos como si tienen validez o no constitucional. Y desde ese punto de vista, me parece válido su fallo. Ahora, la señora Dina Boluarte yo creo que va a enfrentar un problema dentro de muy poco, cuando entienda lo que significa tener a estos caviares que buscan, a como dé lugar, recuperar espacios, consultorías, prebendas en el Estado, y que ese es el principal motivo de su alejamiento o de su posición de adelanto extremo de elecciones, muy pronto va a entender lo que significa enfrentárselas. Ya por lo pronto están haciendo una serie de cuestionamientos a su gobierno, ya por lo pronto se han puesto de la mano de una izquierda radical que dice que no hay que reconocer a Alberto Tarola como presidente del Consejo de Ministros, ni tampoco la posibilidad de ingresar al terreno de una reforma, perdón, de un adelanto de elecciones sin reformas. Entonces ya están buscando una serie de pretextos, tanto en la izquierda radical como en esta izquierda caviar, por intereses mezquinos, ínfimos. Yo creo que Dina Boluarte va a tener una serie de problemas. Bien, yo quería hacerte la siguiente apreciación porque creo que hay otro foco de conflicto, va a ser el siguiente. Mira tú, ya empiezan algunas voces a anunciar, empiezan a anunciar que hay que perseguir, hay que investigar y sancionar a los militares causantes de las muertes. ¿Te das cuenta? Eso ya lo han anunciado en el Parlamento las voces vinculadas a los violentistas, ¿correcto? Hay algunas fiscalías que ya han abierto algunas investigaciones preliminares, pero sobre todo está en el Perú la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que supongo yo al término de su misión, o sea, en un par de días, un poco más, emita una conclusión. Si la conclusión es que hay que perseguir a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales responsables de los 20 y tantos muertos, eso es justamente la bandera que quiere no solamente la izquierda radical, sino también el caviaraje. Y ahí yo creo que hay que hacer una defensa de la institucionalidad democrática y reafirmar el derecho que tiene todo sistema político y la democracia entre ellos de defenderse. Claro, y Caramba. solamente para pasarle la posta a Víctor Andrés, que ya se Sí. incorporó de nuevo, solamente quería comentarte lo siguiente, ¿no? Mira, el día de hoy ya están levantando la noticia de la denuncia contra Dina Boluarte y Alberto Tarola por este tema de las muertes. Eso definitivamente incomoda y limita la acción política. Nosotros en este programa hemos dicho la semana pasada y la antepasada que las Fuerzas Armadas sin apoyo político poco pueden hacer. Y ante esta embestida de estos grupos de derechos humanos cuestionando las lamentables muertes, como si no hubiera habido una violencia extrema de parte de los grupos que han obligado a las Fuerzas Armadas a recuperar activos estratégicos, va a ser una prueba de fuego para Alberto Tarola. Yo espero que no ceda, en el sentido de que el uso legítimo de la fuerza está en exclusividad del Estado peruano.
Que se Claro. tengan que hacer investigaciones puntuales, de acuerdo. Creo que nadie puede estar en contra de ello. Pero que digan todas las Fuerzas Armadas asesinas y policiales, ese es un extremo inaceptable y ahí vamos a ver la fibra política de este gabinete. No, no, inclusive mira tú, antes de pasarle la posta a Víctor Andrés, pasarla de taquito la responsabilidad de los altos mandos, ¿te das cuenta? ¿No? Entonces, ahí está, no, yo no quise, entonces ya, o sea, centrar la responsabilidad en quienes han actuado para defender el orden democrático y y es lo que le ha permitido darle estabilidad al régimen de la señora Boluarte, sería una cobardía. Pero en fin, no pronostiquemos cosas que aún no suceden, pero yo sí creo que ese va a ser un terreno de gran disputa, porque van a intentar golpear a algunos mandos militares y señalar que estas intenciones han sido excesivas, abusivas, ¿no? Y que las muertes nunca debieron ser. Esa monserga ya la conocemos y puede tener además una resonancia internacional. Víctor Andrés nos ha seguido la conversación un poco Sí. sobre esto, cuáles son las dificultades que va a tener Bueno, el yo, gobierno yo, de yo Boluarte. no sé por qué se invitó a esta gente de derechos humanos en este momento, si los problemas aún no han terminado. Yo creo que la invitación ha podido hacerse en todo caso después, cuando termine todo y cuando haya que juzgar al gobierno anterior y cuando terminen sus funciones. No se le puede juzgar cuando están o evaluar su desempeño cuando recién están tratando de consolidar su poder y consolidar su, eh, su estabilidad, que está aún en duda, ¿no? Si pueden gobernar o no pueden gobernar. Yo creo que eso es un error. No digo que haya sido un error traerlos, no, ha sido un error traerlos en este momento. Quizás después era para analizar todo de una perspectiva general y al término de los acontecimientos que han producido todo esto. Sí, yo creo que ahí hay un error, salvo pues que se quiera frustrar todo, porque evidentemente pueden haber habido excesos, yo estoy seguro que sí, pero hay que recordar que el uso de la fuerza de la autoridad es legal. Lo que es ilegal es el uso irracional, el uso desproporcionado, el uso exagerado. Eso es lo ilegal. Pero el uso de la fuerza, bueno, si un gobierno no usa la fuerza dentro de las normas establecidas, por supuesto, si para conservarse, para conservar el orden interno, la pregunta es, ¿no hay orden interno? Hay que recordar, por ejemplo, lo que pasó en el Perú el 5 de febrero de 1975, la huelga de la policía. En esa época, los militares controlaban todo el poder y toda la prensa. Ya la prensa había sido tomada por Velasco el año 74 era una prensa uniforme, unicorne, ¿no? Una sola prensa. Televisión, radio, etcétera, ¿no? Y periódicos también, todos los periódicos tomados por el velasquismo. Y la gente no se enteró lo que estaba pasando en el Perú, por lo tanto, porque no había prensa libre, y pasaron 2 o 3 días y la ciudad de Lima y el Perú, básicamente la ciudad de Lima, estaban sin policías. Y nadie sabía. Pero claro, después de 3 días te das cuenta que no hay ni siquiera policías de tránsito y empiezas a pensar algo raro está pasando. Bueno, y ahí recién, poco a poco, por el corre, ve y dile, empezaron a correr la bola de que había huelga de la policía. La policía estaba acuartelada y no salía porque estaba en huelgas contra el gobierno militar, no por un tema de salario, sino un tema de un abuso de un jefe de la Casa Militar, creo que era el general Ibáñez, no recuerdo bien, que había bofetado a unos policías en el Palacio de Gobierno delante del resto de los policías y eso produjo un encono de la policía hacia el gobierno militar de aquella época. Y eso produjo una huelga. Y Pedro Richter Prada era ministro del Interior. Así es, así es. Pero entonces, y eso produjo una huelga, pero la gente no se enteró hasta los 3 días. Al cuarto, quinto día, la gente empezó a salir a las calles. ¿A qué? A saquear. A saquear. Y algunos protestamos. Yo recuerdo que traté de protestar en un momento determinado frente al casino militar de los militares en la Plaza San Martín, y la gente se fue al lado a saquear
una joyería que se llama La Perla de Lima, y la dejó, por supuesto, pelada. Y fuimos a protestar a la prensa que estaba en Baquíjano, en Belén, ahí al lado de la plaza de la Merced. Y claro, no pudimos protestar ante la prensa porque toda la gente que estaba ahí se dio cuenta que había dos malandrines que habían, con Pate Cava, abierto la tienda del frente, y todos se fueron a saquear la tienda del frente. ¿Qué tienda era? Tía Monterrey. Tía Monterrey. Entonces la gente prefirió saquear Tía Monterrey que protestar ante la prensa. No le interesaba la prensa, el dinero de la prensa, le interesaba saquear. O sea, el lumpen salió a las calles. Claro, claro. Y eso es lo que ha pasado también hoy en el Perú. El lumpen, pueden haber 3, 4, 5, 10 o 15 o 20 líderes, pero el resto son improvisados o poco patriotas o gente con poca moral o gente que va a aprovecharse de la situación simplemente. A ver qué sacan. Lo hemos visto en la invasión de la fábrica de Gloria, que la gente ha salido con todas las latas de leche Gloria evaporada, todo lo que podían sacar, lo que les entraba en la mano. En las joyerías en Cusco, las joyerías en la y en plaza. Cusco en joyerías. Entonces, ¿qué haces ante ese lumpen que te asalta? ¿Les vas a decir, oiga, señores, no hagan eso? Tiene que haber una fuerza que intimide, una fuerza que está ahí. Y hay que recordar que desde la época de Merino, la policía, por orden de Sagasti y de Castillo, no han comprado nada. La policía no tiene hoy día bombas lacrimógenas, no tiene hoy día perdigones, no tiene bombas balas de goma, no tiene ese tipo de... O sea, por eso es que hemos visto que salen desarmados, solamente con un escudo de plástico que no sirve mucho, pero y un garrote que tampoco pueden usarlo, salvo que sea pues una cosa muy cercana. Entonces, yo creo que hay que respaldarla, como tú dices, Ángel. Evidentemente hay que castigar todos los excesos. Si hubiera, que no se pueden permitir. si hubiera, claro. Eso hay que demostrarlo. No es la premisa, no es el punto de partida. Pero en este caso hemos visto bastantes videos. Pues, ¿no? En este caso hemos visto bastantes videos que faltaron sospechosamente en la esquina donde murieron Inti y Brian. Hoy día no ha faltado ni un video y todos salen y todos tienen videos y por suerte hoy día están más grabados las cosas que antes. Pero hay que reforzar, hay que animar y alentar a la policía y a las Fuerzas Armadas, por supuesto dándoles instrucciones y por supuesto exigiéndoles pues racionalidad en el uso de la fuerza, pero no podemos dejar de respaldarlos de ninguna manera. Muy bien, pues podríamos seguir conversando, pero ya el tiempo ha llegado a su límite. Yo quería aprovechar el día de hoy para desearles a ustedes dos una feliz Navidad dentro del contexto en que vivimos y por supuesto a todos ustedes amigos que nos están viendo y escuchando, lo mismo, que la paz, la tranquilidad en esta fiesta familiar sea pues un momento propicio para reencontrarse con toda la familia y decirles a todos ustedes pues muchas gracias por la atención dispensada y nos vemos la próxima semana para hacer una especie de balance ya del fin de año y cómo viene el próximo 2023. Muchas gracias a Juan, muchas gracias Víctor Andrés, feliz Navidad a ustedes dos y por cierto a todos ustedes amigos, nos vemos la próxima mañana. Muchas gracias. Gracias, feliz Navidad La próxima semana.